Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche a Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto. Mucho Francisco gusto. Garfias. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho susto. Mucho susto. No cabe duda que el problema que ha surgido a partir del secuestro de la rectoría ha generado una serie de problemas a la clase estudiantil que ya ha tenido incluso enfrentamientos verbales con quienes habían ocupado, porque ofrecieron esta tarde, de acuerdo a un comunicado, regresar a la rectoría, cuando ya por la mañana había otros 10 que habían ocupado uno de los planteles de la UNAM apoyando a estos primeros 20. Eso por una parte. Por la otra, lo que ha ocurrido a partir del 17 de abril, cuando el Partido Acción Nacional denuncia que en Veracruz, al igual que lo denuncia el PRD, hay una red de manipulación de lo que viene a ser el padrón para la cruzada contra el hambre. Se pide la renuncia o la cabeza de Rosario Robles, igual que el juicio político al gobernador Duarte, y así han venido las cosas después de que el presidente Peña le da su respaldo a la secretaria Robles Berlanga, y ayer ella misma en la Cámara de Senadores enfrenta a todas las comisiones, que vaya que arremeten algunos contra ella, y ella se defiende muy concretamente diciendo no renunciaré porque no he hecho nada. ¿Qué te ha parecido todo esto, volviendo al tema que acabamos de citar? Pues no tengo otra expresión que utilizar la palabra que lamentable. Es muy lamentable que por la torpeza de algunos funcionarios de Sedesol y otros del gobierno de Veracruz estemos en este brete. Es decir, el país iba caminando bien, los acuerdos estaban funcionando, en la Cámara las votaciones eran abrumadoramente a favor de las reformas, grandes o pequeñas, es decir, había el pacto como instrumento para avanzar hacia los acuerdos, estaba funcionando. ¿Qué pasa a partir de este señalamiento que haces de la detección de redes electorales en Veracruz? Pues evidentemente esto le dio alimento a los detractores del pacto al interior de los partidos de la oposición, que no son pocos, y fue creciendo una especie de inconformidad en el seno de esas bancadas. Las votaciones ya no eran abrumadoras y empezó a darse una división en el seno mismo de las bancadas. Caso particular es el del PAN, donde llegaron incluso a rebasar acuerdos que ya tenía hechos el coordinador Luis Alberto Villarreal con Mario Fabio Beltrones, y le echaron para abajo nombramientos como el de el Dipucharolas, este señor Rangel, que ya estaba acorde, el Dipucharolas porque él tenía, recuerdo y contextualizo, tenía un Mercedes-Benz estacionado en el basamento de la Cámara de Diputados, y en el lugar de la placa había una chapa de la Cámara de Diputados. Entonces él le quedó a la vieja usanza, a no la vieja poder usanza, legislativo. aquí el charolazo, y eso es lo que funciona. Bueno, él iba a ser el presidente, imagínate tú, es mexiquense, es de Atlacomulco, el mismo distrito de Peña Nieto, y iba a ser el presidente de la comisión que daría seguimiento al caso Mognes, lo que francamente parece una aberración. Pues tenían frutilupis en la cabeza, pensar que eso no iba a hacer ruido, ¿verdad? No entiendo cómo en una fracción que dirige el político, uno de los políticos más completos que tiene este país, que es Mario Fabio Beltrones, se les haya ido un error de ese tamaño. Bueno, Ana María sigue, después yo sigo con mi historia. Yo creo que los dos, el tema de lo que sucedió en la UNAM y el tema de lo que está enfrentando Rosario Robles y las acusaciones que hay de abusos de estos programas de desarrollo social, tiene que ver mucho con el tema de impunidad, en todo el sentido de la palabra. ¿Impunidad en qué sentido? Desde que se sabe desde hace años que se están usando estos programas para uso electorero. En Veracruz en particular, el PAN lo usó el sexenio pasado. Yo agregaría, además de lo que mencionas de impunidad, clientelismo. Ah, no, claro, que absolutamente. Es una costumbre arraigada en todos los partidos, y digo en todos. Parece como algo cultural. Entonces, ahí
esto se resuelve fácilmente, señores, señoras, que investigan y que metan a alguien en la cárcel. O sea, y y ya no vuelven a hacer eso las cosas. Aquí, el otro tema es la impunidad que se ha vivido en el estado de Veracruz. Entonces, la impunidad política del PRI en los últimos 80 años, ¿no? Porque no ha habido, ahí sí no ha habido transición. Ha habido muchísimas acusaciones, no solamente en contra de este gobernador, sino el gobernador anterior, que él también sale en estos videos, videos y en estos audios. Hay impunidad en el sentido de que cuando se le acusa a una secretaria, ¿sí? Háganlo con pruebas, ¿sí? Ella, está bien que la acusen por razones políticas, o sea, aquí lo que están diciendo es que aquí vamos a abrir un proceso penal. Entonces, si la posición del PRD y el PAN es que ella es responsable políticamente, es muy diferente a que estén haciendo una acusación penal, a Rosario, ¿no? lo que le están cobrando es una factura política. Sí, claro, eso no tengo ni la y menor duda. y el problema no es ella, el problema es el comentario que hizo el presidente Peña Nieto el viernes pasado, en donde le dice: no te preocupes, Chayo, aguanta vara, porque aquí no va a pasar nada y vamos a seguir adelante. Si él hubiera hecho un discurso como el que hizo este martes, en donde dice los programas de desarrollo social y en la lucha en contra del hambre no se van a usar por razones electoreras, yo creo que hubiera sido mucho más diferente difícil. el escenario. Hubiera sido mucho más. Entonces ahí también se equivocó el presidente, pero también el presidente vive en un país donde cree que la impunidad... Como lo dijo en Veracruz, el presidente también se equivoca. El presidente también se equivoca. Aquí hay algo muy importante también. El hecho de que se usen los programas, como dices, Francisco, sobre todo de asistencia social con fines electorales. Este año tenemos 14 estados con elecciones, una incluso con gobernador, que es Baja California Norte, y la reacción de los diputados de Veracruz, del PRI, es mostrar cómo Miguel Ángel Yunes, también con videos, también con conversaciones y con términos que vaya, incluyendo a una comentarista, la implacable, como le llaman, la aplacaron con este tipo de cosas, porque es una exhibida tremenda el hecho de que alguien diga: no te preocupes, nosotros le cambiamos la línea editorial a ese medio, ¿verdad? Y esto también complica en lo político, la verdad, y ha sido muy importante. Oye, y el tema de impunidad. El suspender, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La impunidad es lo que más ofende. Sí. La impunidad. Porque sigue un capítulo, sea del partido que sea. La impunidad en el espionaje político, que tampoco en este país nunca se ha castigado. Yo tengo como sentimientos encontrados en términos de cómo se están usando estos videos, porque si no fuera por este espionaje político, no sabríamos de muchos escándalos y no habría por lo menos costos políticos de muchos de los escándalos que ha habido en el país, ¿no? Desgraciadamente tenemos ahí es una cuestión ya cultural, es un modelo que siguen todos los partidos políticos, es una forma, es lamentable la expresión esta que utilizó el funcionario veracruzano diciendo: es una mina de oro la pobreza para conseguir votos. Sí, eso es ligado con lo que dice Lula, hay hambre por la poca vergüenza o la nula vergüenza de los la falta de voluntad política, creo que fue. Pero aquí el tema es, yo me imagino el presidente ahí sentado en Los Pinos diciendo: estos hijos de su mamacita de Veracruz. O sea, también es un problema de la clase política veracruzana, que se están agarrando a las greñas, han sido muy agresivos entre ellos. Vamos a poner aquí también, no solo en Veracruz, ayer en esta misma que fue una jornada movidísima en San Lázaro, nombraron o dieron a conocer los 4 partidos de oposición, en 4 de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, la lista de delegados de Sedesol. Y prácticamente hay presidentes del PRI que ocuparon cargos de elección popular y nombraron como 15 estados, no los voy aquí a repetir todos, pero eran como 15 pero además la ley prohíbe que sean ellos los que ocupen las delegaciones. No, déjame contarte otra cosa. Manlio me contó que hace 2 años, y lo voy a contar rápido porque es que tenemos un minuto, hace 2 años presentó una ley que tenía como requisito para ser nombrado delegado no haber ocupado un puesto de elección popular y no haber dirigido ningún partido político. Eran los tiempos de la guerra intercameral entre priistas, mandan a la Cámara de Diputados, Rojas y Josefina Vázquez Mota, que eran los que mandaban entonces ahí en la Cámara de Diputados, pues le quitaron todos los requisitos para ser delegado y se la devolvieron al Senado y pues ahí quedó la ley. Es decir, el intento
por acabar con estas costumbres de clientelismo electoral basado en la administración de la pobreza, pues han ido a dar al bote de la basura. Es la gran oportunidad de acabar con la impunidad, pero en ese y en todos sentidos. Porque pero no quieren, Raúl, no quieren, a nadie le conviene. Pero mira, le conviene al país. Claro, bueno, pero pues... si los que vamos a votar y la gente que va a emitir su voto, es decir, deja de tener confianza que le falta, está a 2 de perdérsela a todos los partidos. Veamos cómo se ha deslavado el pan de integrantes y miembros, etc. Yo por eso le tengo tanta fe a los candidatos independientes. El tema, también lo decía ayer muy claro Gustavo Madero, decía, el tema es que con que metan a 4 funcionarios de nivel menor, pues eso no va a ser suficiente para que se recomponga el clima político. Sí. Es decir, le digo, ¿qué es lo que Esa necesita? Es una buena pregunta. Lo menos, la cárcel. Fíjate. ¿Para quién? Para los para delincuentes electorales. Ahora, en una entrevista que le hice a Manuel Camacho por radio, yo le pregunté, ¿qué más quieres? O sea, el presidente ya salió a decir, no se van a usar estos programas, ya hizo una afirmación política bastante contundente, no es suficiente para Manuel Camacho. Curiosamente, él decía, no estamos pidiendo la cabeza de Rosario, porque eso no nos va a resolver. No, sí la pidió, ¿eh? Pues él... Digo, usted tiene que renunciar. Sí, es más, sí. la afirmación de Camacho dio pie a la respuesta de Rosario Robles, decir, yo no voy a renunciar porque yo no he hecho nada indebido. No, pero el comentario completo es, por eso le hice la pregunta. Camacho, sí. es lo que hace No, la le pregunté, ¿estás pidiendo la cabeza de Rosario? Y me dice, el problema no es Rosario, el problema es el presidente. Entonces, si el presidente no cambia, entonces tiene que renunciar Rosario. Es un poco la lógica que trae él en ese argumento. Yo no sé qué más va a hacer el presidente. Lo único que puede hacer, yo creo que lo que está pidiendo Madero es que metan uno que otro politiquillo y otro funcionario a la cárcel y que sea un mensaje contundente a todos los delegados, a todos los operadores políticos para las elecciones de este año. Y reforzando esto, sería bueno también que metan a la cárcel con las mismas pruebas que tiene de quienes ejercieron el poder desde oportunidades del Partido Acción Nacional. Exacto. Porque si la ley no es pareja, entonces no es creíble. No, bueno, pues, pero pues por lo menos que les den un llegón a algunos, y ahí están las declaraciones, hay un debate si lo que tiene Yunes dice que, Miguel Ángel Yunes dice que lo que él presentó se puede usar como prueba, no porque se grabaron ilegalmente, porque sí hay una diferencia de grabar ilegalmente sin que sepan las personas que están allí. O que un juez lo ordene, ¿no? O que un juez lo ordene, pero en este caso pues se grabó en un evento público en donde pues cualquiera puede grabar. Y en ese sentido, es que el descaro también, o sea, es un evento público. Decías, bueno, o sea, aquí mi querida... me dijo querida. Ana María... Pues el burro hablando de orejas, ¿no? Pues sí, además. Porque realmente, pues, ¿a quién se le achaca o a quién se le atribuye el haber distribuido los videos que presentó el PAN? Exacto. Miguel Ángel. Pues sí, claro. Sí. Entonces, aquí vamos, la forma en que yo no creo que se vaya a romper con el pacto por México. Bueno, ayer hubo una reunión con el secretario de Gobernación. No creo que vaya. Los líderes de los 3 partidos. Sí. No fue ayer, fue hoy. ¿Ya hoy? Hoy. ¿Hoy será entonces? Hoy. Porque estamos ya... Fue por eso digo, se llevó a cabo una reunión, sí, con el secretario. Me están enredando, muchachos. Es el miércoles. El miércoles. Sí, exacto. Sí. Pero el espacio que abrió el presidente de no tener ningún acto de aplazar la reforma financiera, pues es ese espacio precisamente para que, como decía don Jesús Reyes Heroles, el ejercicio de la política pueda superar esto con responsables. Es que, Raúl, tienen que recomponer los platos rotos. Los 3 partidos políticos se reunieron hoy en Gobernación para dar el mensaje de que el pacto no está muerto, que el pacto sigue y que van a continuar ahí. Porque, como lo mencioné al iniciar este programa, temas como el del caso de Veracruz, lo único que hacen es alimentar, reforzar y fortalecer a los detractores del pacto al interior de los partidos de oposición. Has dicho que no son pocos y eso es cierto. Y no son pocos. Y el descontento en la Cámara de Diputados, me consta, se ha ido extendiendo, sobre todo en la fracción del PAN. Ya no se diga en el PRD, que bueno, ahí sigue funcionando la vieja tesis de las 13 tribus del PRD. Cada quien obedece a un jefe y el coordinador
como alguna vez lo dijo Manlio Fabi, se enojó Silvano, dice, bueno, ¿y los 18 que coordina Silvano? Pues claro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció la forma en que se defendió Rosario Robles? Yo creo que lo hizo bastante bien. Yo no recuerdo, a ver tú que te la vives ahí adentro, una comisión que fuera tan agresiva, tan grosera, porque particularmente las senadoras fueron durísimas. Acuérdate de Fernández de Ceballos, acuérdate de lo que le dijeron a García pero Luna, pero lo de García Luna, digo, no había la intensidad. No, exacto. No, sí había. Sí. Me refiero a esto. Ha habido hasta trancazos. A los ataques, sí. No, pero lo que yo creo que dice Ana María, y estoy en eso de acuerdo, es que una secretaria que, como lo dijo, no ha hecho nada, recibe ataques sacando del pasado, de sus militancias o de su pertenecer a un partido como el PRD, ser jefa de gobierno o no, y ella guardó la mesura. Con Encinas le hubiera podido contestar, con todo respeto, señor senador. La que alzó la voz fue Cristina Díaz. Sí. Fue la presidenta de la Comisión de Gobernación. Sí, y además puso el orden, aunque ya llevaba más de un minuto. Los acuerdos. Y la otra se cayó. Sí, es que también nadie fue quería bajando al tono porque claro. No, pero es que también es una falta. Está bien que tengas una contundencia, pero pues dentro de los 2 o 3 minutos que te tocan, ¿no? Hay que ser respetuosos. Usted metió en una cajuela a un delincuente, ¿verdad? Que fue hermano de un gobernador de Michoacán. Exacto. Y lo tuvo en su oficina y ahora está prófugo. Eso sí está de... Eso sí bueno, no fue Encinas el que lo metió, fue Guadalupe Acosta Naranjo. Pero estuvo escondido en la oficina de Encinas 2 días. Bueno, pero a ver, si tú tienes un prófugo... La vaca como el que le agarra la pata. Pero a mí me pareció que hizo considerando la situación, que hizo muy buen trabajo. Se ve que tiene mucha experiencia política. Yo me hago la pregunta si en el sexenio pasado se hubieran tenido que someter, por ejemplo, el anterior secretario de Desarrollo Social o alguno de los otros secretarios hubieran podido sobrevivir un embate de esa forma. A un Genaro García Luna nunca se portaron tan groseros como él. Nunca. A García Luna le gritó Fernández Ceballos que era un asesino, que era un... sí. No, pero él fue particularmente... O sea, a lo mejor es más impactante que porque es mujer. No, y el otro es un policía y acá, muy acá. Pero otro, a nivel, si ponemos a nivel de grosería, estuvieron y el otro es que con García de una manera más generalizada, ayer sí había una orquestación de muchos senadores y el del PRI Cavazos. Es grave, Raúl, que la mitad del Congreso haya desconocido a Rosario Robles como interlocutora válida. Es muy lamentable que lo hagan porque no hay realmente una prueba contundente del involucramiento de Rosario en este tema. Alegan que el criterio para seleccionar los municipios de la Cruzada contra el Hambre está muy marcado en el tema demografía, o sea, donde hay más gente ahí, porque allá hay más votos. No realmente por municipios, los municipios. Déjenme hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, es muy breve. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Estamos con usted de regreso en unos momentos. Gracias. Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos y agradecemos que nos vean allá en Toluca a través del canal 6.2. Bueno, y en el tema de los que han secuestrado por varios días la rectoría, causando daños, rompiendo ventanas, sacando sillones como si fuera la sala de la casa, lo que es el vestíbulo y el exterior, está llevando a otro capítulo de impunidad a estos jóvenes que son delincuentes. Yo no me gradué de la UNAM. Entonces yo le pregunto a las personas que se graduan de la UNAM qué tanto quieren a su universidad, más allá que sean estudiantes o no. En el caso de que su protesta o sus demandas tuvieran alguna validez, ¿cómo permiten que le hagan eso a la universidad y en donde lo hicieron? Entonces aquí de nuevo, todo ese debate de por qué no hacer uso de la fuerza, en qué momento entra la policía. La ley, entonces, que tienen que ser los mismos estudiantes, los maestros, que defiendan su universidad. Parece que muchos de los que están ahí, y no estamos hablando de número, estamos hablando de 15 personas, 20 personas, muchos de ellos, no se sabe si la mitad,
no son ni siquiera estudiantes. Otros con antecedentes de porros, fósiles, en fin, ¿no? Está bien, pero más allá, yo creo que lo que tendría que suceder es que por lo menos perseguir penalmente a aquellos que no son estudiantes, porque no tienen derecho a protestar dentro de la universidad. Y además la universidad ha expulsado a 5, anteayer se dio a conocer de forma definitiva, a 3 un año, a otros, en fin, sancionados por este tipo de actos. Yo siento que la han manejado bien, yo siento que la cosa va mejorando. Yo me temía mucho lo que menciona Ana María, de que hubiera un enfrentamiento entre alumnos de la facultad o alumnos de la comunidad universitaria y los vándalos estos que ocupan. Lo ha habido verbal, pero hasta ahí qué bueno que ha quedado ahí, ¿no? Pero pudo haber desbordado. Si tú les das un muerto a estos, no te quiero decir en lo que se convierte. La policía desafortunadamente está impedida para entrar, porque aunque es zona federal, tiene la autonomía. Imagínate tú que se mete la policía y lo saca por la fuerza. Lo han hecho antes. La historia El último desalojo a petición del doctor Barnés fue en 1999, el doctor Urbano, Urbano Barnés. Y lo sacaron sin problema alguno la PFP, siendo el titular de la riesgo Secretaría aquí Wilfrido. Es que, aunque va contra toda la racionalidad, hay alumnos de la UNAM que los estaban apoyando. Sí. Entonces ahí tendrían que ser muy cautelosos y agotar las instancias de desgastar el movimiento hasta donde se pudo para que todo terminara como se está perfilando. De hecho, lo que piden ahora es que no haya acciones penales ni acciones de aprehensión contra ellos. Eso es la respuesta. Si por fin se van a ir, que haya una investigación penal y que los sancionen, porque ni siquiera es penal. Que los corran los que son estudiantes, y los que no son estudiantes sí tiene que haber una investigación penal y que paguen las consecuencias. Ahora, yo esto lo metería, lo ubicaría un poco más en un contexto amplio. Es decir, estamos viviendo al mismo tiempo la toma de la rectoría, de un piso de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, los maestros inconformes en Guerrero que consiguen con bloqueos, la agitación en Michoacán, es decir, la invocación de grupos ajenos al magisterio en un movimiento que supuestamente es puramente de educación. Es decir, titulaba ayer o antier El País, o hoy, la primera crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Es lo que estamos como dicen en el pueblo, hay muchos fierros en la lumbre. Y hay que poner ese orden. Y hay que poner orden, y no lo hicieron. Y Narro, que podía haber ejercido el liderazgo, rector Narro, haber ejercido el liderazgo para el resto de los rectores de las universidades públicas en el país, no lo hizo. Básicamente dijo, no nos gusta, no lo permitan. Aquí sí contrastes. Sí. Yo pienso que Narro manejó muy bien el tema. Yo pienso que Narro dijo, no habrá diálogo con él hasta que desalojen, cosa que se cumplió. ¿Sí? Entonces, no hubo heridos, no hubo muertos, los cuates están prácticamente fuera. O sea, todo salió bien. Pues finalmente no hubo necesidad de recurrir a la fuerza, que es el último recurso, Ana María, al que se tiene. Absolutamente. Pero si tú tienes. Violencia engendra violencia. Absolutamente. Pero si tú no le pones un tate quieto, ponle tú que salgan, pero tiene que haber consecuencias de lo que hicieron. Si no se repite, como ha ocurrido. Ese es el problema y no hay consecuencias. Claro. Pero bueno, ahorita no sabemos qué va a pasar, si les van a conceder la impunidad otra vez, como tú dices, si esta condición que ellos ponen de que no se ejerzan órdenes de aprehensión en contra de ellos, que provocaron destrozos, rompieron la puerta blindada, violentaron, con un machete, con aguamazos la tumbaron, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacen las autoridades al respecto, pero eso ya es ajeno a la universidad, ese no es un tema que le compete. Exactamente, ya es un tema de autoridades. Pero lo tiene que exigir Narro.
O sea, si el narro dice, no, está bien, no les toque, no les haga nada, vamos a negociar, ya se acabó esto, entonces no va a el pasar narro nada. no va a decir que no los Pues toquen. claro, O sea, pero narro- ya, narro- bueno, narro lo yo que has quiero dicho. escuchar que digo que quiero que se hagan las investigaciones penales y las últimas consecuencias. ¿Qué tal? Ana María, Pues, se si los amplió- rumores se son amplió- ciertos. Perdón, se ¿qué- amplió la averiguación. la averiguación. ¿Qué tal si los rumores esto son ciertos? fue ratificada ¿Qué y se tal- amplió. ¿Qué la tal si los averiguación. rumores son ciertos? ¿Qué De que rumores? los que están allá adentro son narcomenudistas. ¿Qué tal? O sea, y se ha reportado No ya cabe mucho. toda tesis. Bueno, sí, hasta pero no que vamos a se hablar en investigue. términos Pues de por especulación. eso, A ver, pero por eso ¿qué tal trata si de- son o no son? Pero ¿qué tal si la mitad ni siquiera son estudiantes universitarios? Se nos está Pues acabando el probablemente- tiempo, pero eso probablemente, solamente pues, las investigaciones Pues que por deben eso. exigirse. Entonces que se aclare, que se ponga la mitad de estos muchachos no eran universitarios y 3 o 4 estaban Yo no defendiendo me- su oye, capacidad de pero, vender perdón, yo no- drogas yo no me en opongo. las Yo preparatorias no me de la opongo a UNAM. que Micrófono cuando- Yo no me opongo a que se ejerza que la justicia les caiga encima. Lo que te estoy diciendo es que hasta ahorita Pero el para diálogo poder- funcionó y que finalmente, sin necesidad de víctimas, Se la resuelvan rectoría las se cosas. va. Bueno, vamos a ver cuántas Bueno. tomas más va a haber en el país Porque y en el la UNAM ejemplo, por eso. el ejemplo quedará. Es decir, de lo que venga en relación a que se dé impunidad no ejerciendo la acción penal con bases, con pruebas, que las hay, Y las- va a ser el ejemplo que se repitió en esta ocasión y que replicó con el antecedente del 1 de diciembre. Sí, Y y entonces, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Lo que hicieron estos muchachos debilita la credibilidad de todos los movimientos sociales de los estudiantes en este país. ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Francisco. No, gracias No, a bueno, ustedes. gracias a Les- ustedes les por recuerdo- aguantarnos Gracias, aquí. aguantarnos aquí. Les recuerdo y le Gracias por agradezco. aguantar aquí a Garfias. Yo sé que es Ya, un las- sufrimiento. Hola, Ya. aguántenme a mí. Quiero agradecer que nos estén viendo en Toluca. Saludamos con mucho gusto a través de quienes nos ven en el canal 6.2. Lo invito a participar en el debate en redes sociales sobre los conflictos estudiantiles con el hashtag Diálogo o Fuerza. Y una buena más, Proyecto 40 a través de Diamond Films México lo invitan a la premier de la película Cuatro Notas de Amor, que se llevará a cabo mañana jueves 8 de la noche en Cinemex Altavista. Solo tiene que mandar un mensaje, contrastes40@proyecto40.com.mx y no olvide que Mañana a las 7 de la mañana los esperamos aquí en el primer café. Este tipo de debate, pero, híjole, una patadas debajo en la mesa. Imagínese. 7 de la mañana aquí en el primer café. Y dentro de 8 días aquí. en Contrastes aquí nos vemos. Gracias, buenas noches. Porque Gracias. a nosotros no nos promueven en el primer café. No, claro que no. Qué buena idea nos han dado entonces. Hasta luego.